Dice que ha estado 4 veces con el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Lo ha acompañado incluso en viajes papales. Estoy hablando de Austin Ivory, como dice el Agustín Marfil, sería en español, que es escritor, periodista británico y autor de la biografía El Gran Reformador Francisco, retrato de un papa radical, y fundador de Voces Católicas también. ¿Cómo te va, Austin? Muy bien, gusto de estar aquí nuevamente. A ver, ¿cómo es eso que estuviste 4 veces con el Papa Francisco? Rápidamente, ¿cómo lo describirías? Una mezcla extraordinaria de solidez, fortaleza, pero al mismo tiempo suavidad, humildad y una capacidad de escucha tremenda. ¿Hablaste con él? Sí, pero bueno, para la biografía... No, para la biografía no, pero intercambio de unas frases nada más. Nunca me he sentado con él para entrevistarlo. Ya, ¿no? Pero él sabe que escribiste este libro. Sí, y dice que es muy bueno, pero no creo que lo haya leído. ¿Cómo eso? Entonces un mentiroso el Papa. No, porque otros le han dicho que es bueno. Varios obispos latinoamericanos me han dicho que ellos le han dicho que es bueno. Ok, sí, pues. De oída dijo que es bueno y te hizo el piropo, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, estás en Chile, me imagino, tú como gran interesado que eres en la vida y en la trayectoria del Papa Francisco, para ser testigo más cercano de esta visita histórica. Recordemos que es el primer papa latinoamericano, el primer papa hispanoparlante, el segundo papa en la historia que viene a visitar Chile. De lo que has escuchado más o menos, ¿cuál crees tú que es el gran desafío de esta visita del Papa Francisco, en particular en Chile? Creo que su gran desafío será, de alguna manera, restaurar la credibilidad institucional de la Iglesia, enfocándose en la esencia, digamos, del mensaje evangélico. Es lo que los obispos latinoamericanos, en su gran documento de 2007, Aparecida, que es como la base de este pontificado, llamaron conversión pastoral. O sea, que la Iglesia no debería depender del estatus, del poder, de sus lazos de intereses, sino tener una presencia de servicio y una presencia sencilla de servicio, sobre todo a los más marginados. Ahora tú dices restaurar la credibilidad, porque de hecho tú lo has dicho en varias oportunidades, estás consciente que la Iglesia ha perdido credibilidad por una serie de hechos que ya los conocemos, ¿no? ¿De qué manera el Papa Francisco podría hacer eso? No sé, en algún discurso, en algunas palabras en particular, en el tema tan polémico, si va a hablar o no sobre las víctimas de los abusos sexuales en Chile por parte de integrantes de la Iglesia Católica. ¿Qué crees tú? Hay un momento, creo que es importante, un momento oportuno para hacer eso, que es cuando se reúne con los obispos y el clero, que será mañana por la tarde. Y normalmente en esos momentos, cuando está presente, habla de una forma muy directa, muy contundente, y yo creo que ese es el momento tal vez de abordar el tema en forma de palabras, pero también lo puede abordar de otra manera, encontrándose, por ejemplo, con víctimas de abuso sexual clerical. Si es posible hacerlo, lo hará, no se anunciará por antelación, sino después, que es lo que pasó en Filadelfia. Y en el fondo eso sería una reunión donde escucha la experiencia, es un pastor que escuchará la experiencia y puede encontrar también otras formas, pero en ese momento se me ocurren solo esos dos. Vamos a ir a comerciales y vamos a seguir conversando contigo, Austin Ivory, que es el autor de esta biografía sobre el Papa Francisco que se llama El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical. De este y otros temas, lo que estábamos conversando, interesante esto de lo que nos cuenta, cómo se dio ese encuentro en Filadelfia, después de sin haberlo anunciado que así sería, ¿no? Ya, vamos a comerciales. Desde hoy ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de los fondos A, B, C, D, E, porque con Jubilazo de Loto puedo disfrutar hoy mismo de 1 millón de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Loto me explicó y yo jugué. ¿Y tú, qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile,
calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Llegó Amantes del Verano Salcobrand, para todos los que disfrutan esta temporada con bienestar. Agua termal Vichy, 150 ml, 2x1. Todos los antitranspirantes Rexona Clinical, 70% de descuento en la segunda unidad. Ofertas válidas hasta el 11 de febrero de 2018. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl. Todos sabemos que los días duran 24 horas, pero cuando llega el verano las cosas cambian. Y es que entre tanto piquero en la piscina, puestas de sol, sonrisas, amores de verano, picnic y tantos guitarreos con los amigos, los días de verano se disfrutan al máximo y pareciera que duraran mucho más. Es que disfrutar el verano es natural, desde su vertiente de origen natural. Agua mineral Cachantún, vive natural. Gran Arena Monticello presenta jueves 29 de marzo, Miriam Hernández. Sábado 31 de marzo, Sergio Dalma. Sábado 7 de abril, José Feliciano. Viernes 13 de abril, Pimpinela. Más información en granarenamonticello.cl. 4 razones para preferir GastroAlib. Hola, me duele la guatita. ¿Qué me recomienda? GastroAlib. Buenas, sabe que tengo náuseas. GastroAlib. Estoy con diarrea. GastroAlib. Tengo una acidez del terror. GastroAlib. Para combatir todos los problemas estomacales, use GastroAlib, ya que su fórmula actúa en todo el sistema digestivo, combatiendo así la acidez, indigestión, náuseas y diarrea, brindando un alivio seguro y efectivo. GastroAlib alivia todas las molestias estomacales, disponible en todas las farmacias del país. Copa Davis por BNP Paribas, Chile versus Ecuador. Ven a apoyar a las mejores raquetas chilenas en su desafío hacia el Grupo Mundial. 2 y 3 de febrero, Curso Central del Estadio Nacional. Compra tus entradas en Sistema Ticket Mundo y aprovecha los precios especiales de la primera preventa hasta el 15 de enero. 2 y 3 de febrero, Chile versus Ecuador. Auspician Intersport, Cachantún, Instituto Nacional del Deporte, IND y Radio Cooperativa. Invita Federación de Tenis de Chile. Produce Grupo Brain. Llegan las buenas noticias, aquellas escritas con la buena madera de Chile. El sector forestal planta más de 120 millones de árboles al año, recuperando suelos y evitando la erosión. En Chile, hoy hay 2,4 millones de hectáreas plantadas renovables que ayudan a purificar el aire, porque el árbol también promueve el desarrollo sustentable. Otra importante razón para prevenir los incendios. Para seguir teniendo buenas noticias, recuerda, el árbol es vida. Un mensaje de los forestales de Chile reunidos en Corma. Para este verano se pronostica una ola de precios aún más bajos por todo el territorio nacional, debido al fenómeno de la lidermanía, que llega gracias al buen tiempo. Caerán los precios en miles de productos de norte a sur, haciendo que las vacaciones sean aún más agradables. Volvió Lidermanía a Líder. Más de 2.500 productos con precios aún más bajos para que disfrutemos este verano. No te lo puedes perder. Líder, precios bajos siempre para vivir mejor. Enero es teatro, enero es Quilicura, Teatro Juan Radrigán. Del 3 al 28 de enero, ven a disfrutar de lo mejor del teatro nacional con entrada liberada y la participación de connotados actores y actrices en escena. Tamara Acosta, Paola Volpato, Francisco Pérez Banen, Solange Lakinston, Héctor Morales, Carmina Riego y muchos más. Invitado especial, Santiago Amil. Producen Municipalidad y Corporación Cultural de Quilicura. Auspicia, BCI. Más información en corporacionquilicura.cl. La tradición del teatro se vive en Quilicura. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Para profesionales que necesitan impulsar sus capacidades y ampliar sus conocimientos, en Universidad Santo Tomás contamos con más de 30 magísteres y 55 diplomados académicos. Admisión 2018. Conoce nuestros programas en posgradoust.cl. Universidad Santo Tomás acreditada. Profesionales sin límites. Ya, instalemos la carpa para que empecemos las vacaciones. ¿Y dónde? Aquí, en cualquier parte. Pero papá, ¿y el anta? ¿No puede ser en cualquier parte? ¿Sí? ¿Cómo? Mira, hay que ponerse en lugares sin maleza a ras de piso y no permanecer cerca de arbustos, mantener la basura bien cerrada y los alimentos en envases con tapa. ¿Y cómo sabes eso? Aquí dice, en el volante que nos dieron. Porque Chile te quiere sano. Este verano sigue las recomendaciones para prevenir el contagio del virus Anta. Infórmate más en minsal.cl y en Salud Responde 600-360-7777. Chile mejor. Gobierno de Chile. 19 grados.
19 grados en Santiago. Cooperativa. 25 minutos para la 1. 25 minutos para la 1. En Cooperativa seguimos haciendo de esta una nueva mañana. Seguimos conversando con el autor de la biografía del Papa Francisco, el gran reformador Francisco, retrato de un Papa radical. Austin Ivory está con nosotros. Recién antes de irnos a comerciales comentabas sobre esta tal vez posible reunión con víctimas de abusos sexuales que tal vez se haga, como decías tú, como pasó en Filadelfia, que se cuenta después. Esta mañana el Papa se reunió, en fin. ¿Por qué se hace de esa manera? Tú que eres conocedor de todo el modo operandis del Vaticano. Porque esas reuniones con víctimas tienen un carácter muy personal y pastoral. Es decir, sobre todo es la oportunidad para las víctimas de expresarse, de comunicar su experiencia y sobre todo para que el Papa los escuche. O sea, no son encuentros, digamos, politizados, no pueden ser politizados. Y el problema a veces es que uno, si se anuncia por anticipado, entonces se pierde la privacidad, la anonimidad necesaria. Eso. Ahora, las víctimas que se han reunido con el Papa, que pasó en Filadelfia en septiembre de 2015, también pasó en Roma en julio de 2014, las víctimas que se reúnen con el Papa después son libres de hablar de la experiencia. Pero también si quieren mantener el anonimato, también eso les permite mantener el anonimato. Entonces ese es el protocolo, digamos, que ha observado hasta ahora el Papa y el Vaticano en eso. Y fue igual con el Papa anterior, con Benedicto. Austin, a propósito sobre este mismo tema, recordemos lo que pasa, tú conoces muy bien lo que sucede en Osorno, me comentabas, ¿verdad? Y esta frase del Papa Francisco que tanto irritó a los detractores de Caradima, ¿no? Cuando les dijo, Osorno sufre, sí, pero por tonta. Piensen con la cabeza, no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Hay quienes, incluso sacerdotes acá en Chile, jesuitas, que han manifestado el deseo de que pudiera aclarar esa frase. ¿Eso fue un error? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, evidentemente fue un exabrupto, no fue un momento de frustración que él expresó en un momento en la Plaza de San Pedro y detrás lo estaban grabando. O sea que creo que a todo el mundo, digamos, nos llega a esos momentos, ¿no? Donde nos expresamos de una manera que, digamos, en otra situación no nos expresaríamos así. Yo creo que muestra lo interesante de ese exabrupto fue que mostró la frustración que él evidentemente siente que, digamos, la gente está culpando a Barros, lo quieren convertir en un chivo expiatorio, lo quieren sacar, lo quieren expulsar, que para él parece que para él eso sería una injusticia. Entonces piensa de alguna manera que la gente, digamos, muy motivada contra él está de alguna forma engañada. O sea, él ve algo que, digamos, que los otros no ven. Claro, bueno, habrá que ver, porque también se dio a conocer se conoció esta carta que envió él, ¿no es cierto?, donde manifestaba el deseo de él de que se les alejara o se les, ¿no es cierto?, de la... Sí, no fue tan sencillo como eso. Yo leí la carta, parecía, pero no está todo claro. Sí, parecía que lo que quería el Papa fuera que Barros tuviera un año sabático, o sea, que lo nombrarían y después no asumiría por un año, junto con otros 2 obispos ligados a Caradima. Y que ese intento del Papa, ese deseo del Papa fue frustrado. Y eso es lo que exactamente no sé, porque el nuncio lo dijo a Barros, que después lo dijo a los otros obispos. Eso no lo entiendo bien, pero de alguna manera no pudo realizarse. Pero un año sabático suena a un premio. No, un año sabático en la iglesia es normalmente lo que se hace cuando hay una situación, digamos, delicada, pastoral, y es una forma de mostrar, digamos, la atención de la iglesia. Yo creo que el Papa, por supuesto, estaba muy consciente en ese momento del sentimiento en contra de Barros, la furia de alguna gente, las acusaciones de las víctimas, y sería una forma de marcar distancia de alguna manera con Caradima, pero yo no vi en esa carta alguna demostración de que él no quería que fuera obispo, y toda la evidencia sugiere que el Papa lo nombró a Barros, a Osorno, en toda conciencia, o sea, sabiendo de fondo el tema. Ahora, Austin, en esta biografía y grandes reflexiones, ha hecho una gran investigación sobre el pensamiento de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco.
Tú has dicho que Francisco es un reformador, pero no es un Lutero. Es un radical, pero no es un Che Guevara. A ver, ¿tú crees que él ha generado también en otros aspectos ha desconcertado temores, se ha ganado algunos enemigos? Sí, creo que dije esa frase porque cuando yo estaba en los Estados Unidos, siempre la gente me preguntaba, pero es un revolucionario, es de izquierda, es un liberal. Y ese intento, digamos, de encasillarlo dentro de esos esquemas, yo me resisto, porque en el fondo los católicos, los papas, digamos, van mucho más allá de esos cuadros, de esos marcos. Entonces, mi intento con el título El Gran Reformador es describir que es un reformador, es un agente de cambio, un impulsador de una transformación dentro de la Iglesia. Pero es una reforma que se conforma, digamos, con la vieja idea católica de la reforma, que es volver a la raíz, a la esencia del Evangelio, también por su cercanía con sus pobres, de no depender de la riqueza, de los honores. En ese sentido es una reforma tradicional, ¿no? Radical, pero tradicional en la Iglesia. Entonces, yo pienso que no es un conservador, pero decir que es liberal tampoco le capta el significado, porque liberal normalmente significa que la Iglesia, por lo menos dentro del catolicismo, un católico liberal es alguien que cree que la Iglesia debe ajustar sus creencias, sus doctrinas a la modernidad, digamos, a las creencias modernas. Y él no demuestra ninguna tendencia a eso, ¿no? O sea, él es un defensor acérrimo de la doctrina católica tradicional. Pero en su aplicación de esa doctrina, en su forma de ser, representa un cambio sustancial. Pero a ver, justamente en Amoris Laetitia, a la alegría del amor, el Papa abre la puerta a los divorciados, vueltos a casar. ¿Eso no es justamente ajustarse a los nuevos tiempos? No, porque no acepta el divorcio. O sea, Amoris Laetitia, desde la primera página hasta la última, defiende la indisolubilidad del matrimonio. Me cuesta eso. O sea, no hay ningún momento donde eso se flaquea, digamos, esa adhesión. A lo que se refiere en la cuestión de la comunión es que hay situaciones de parejas vueltas a casar, no en la Iglesia, sin una alunación, donde, digamos, las oportunidades de volver para atrás les están cerradas. O sea, que hay situaciones pastorales muy particulares, y lo que está diciendo en ese documento es que la Iglesia tiene que estar atenta a esas situaciones, tiene que acompañar a esas personas a ver dónde está Dios en sus vidas y todo, y luego llegar a un discernimiento, que es una palabra muy importante para él, discernir, ¿no? ¿Qué está pidiendo Dios aquí? Y en ciertas circunstancias eso podría permitir el acceso también a los sacramentos. Pero no es una nueva ley, no es una nueva doctrina, es un recuperar una aplicación más flexible, más sensible, más pastoral de la ley y la doctrina de la Iglesia. O sea, es cómo aplicamos la ley. Exacto. Entonces la ley de Dios es interpretable, como, bueno, como se dice de la justicia, ¿no? Bueno, que las leyes claro. Es que los jueces pueden interpretar las leyes. Sí, Dios es eterno, la verdad es objetiva, pero las leyes son construcciones humanas que tienen que adecuarse con vistas a la doctrina a las realidades cambiantes, ¿no? O sea, que la ley puede cambiar sin afectar la verdad y la doctrina. Ahora, tú comentabas una vez que él había dicho en un retiro de Buenos Aires que la verdad es como una piedra preciosa. Es bonito esa metáfora que hace él, ¿no? Sí, lo que luego dijo es que cuando se le ofrece en la mano seduce, pero cuando se echa en la cara hiere. O sea, misma piedra, dos efectos muy distintos, y es lo mismo con la verdad. O sea, la Iglesia puede pronunciar la verdad de una forma hiriente, de hiere, que condena, que es despectivo, si no toma en cuenta la situación particular de las personas. Y el modelo aquí es evidentemente Jesús, ¿no? O sea, Jesús trata a cada persona con quien se encuentra de una forma diferente, adecuada a sus circunstancias.
y los opositores de Jesús veían en él alguien que amenazaba la doctrina y la ley, cosa que no hacía, sino que cumplía la ley. Yo creo que es más o menos lo que está haciendo este Papa. Y es muy interesante que la resistencia francesa, es muy bueno leer el Evangelio todos los días y ver los críticos a Francisco, y uno ve las semejanzas, es tremendo. O sea, está suscitando un cierto fariseísmo en la iglesia simplemente por su forma de actuar y hablar. ¿Quiénes son los críticos? Bueno, hay varios críticos. Dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia. Él sí. tiene muchos Bueno, enemigos, claro, mucha resistencia. Sí, hay que distinguir entre varios grupos, pero al final son grupos que están mirando para atrás, que quieren conservar algo, y ellos ven a Francisco como alguien que amenaza con eso. Bueno, hay grupos en la curia, por ejemplo, que se resistan a las reformas institucionales, hay grupos, intereses de poder y de dinero también, que se ven amenazados, pero el conservadurismo católico, yo diría, hay cierta reacción contra él, que ven en él alguien que está socavando el testimonio de la Iglesia Católica ante la sociedad occidental. ¿Y eso de qué viene ese temor? Viene de la costumbre de responder a la supuesta amenaza del secularismo, al relativismo, con un énfasis, uno diría excesivo, digamos, en la ortodoxia, en la doctrina, como si fuera una ideología, un combate de ideas. Y a lo que va Francisco es que nosotros no somos, en el fondo, un sistema de ideas. Y eso lo dijo muy bien Benedicto. Digamos que el cristianismo no es una serie de ideas, no es una posición ética, sino es un encuentro con Dios. Y ese encuentro, esa experiencia del encuentro con Dios de misericordia, de amor, nos cambia y nos cambia el horizonte. De eso fluyen varias consecuencias éticas y morales, pero no tenemos que comenzar con ese encuentro, si no se pierde, digamos, para qué existe la Iglesia. Estamos conversando con Austen Ivery, que es el autor de la biografía del Papa Francisco, el gran reformador Francisco, retrato de un Papa radical. Han pasado, van a ser 5 años ahora, el 13 de marzo, entre lo que tú te imaginaste en un comienzo, las expectativas que tal vez generó en ti mismo al hacer esta biografía, en todo el estudio que hiciste de sus pensamientos, al día de hoy. ¿Crees que ha logrado lo que se propuso? ¿Te ha alentado más? ¿Te ha decepcionado en algunos puntos? Es una pregunta muy interesante, porque de hecho yo escribí el libro en el 2013, unos meses después, digamos, del inicio del pontificado. Y estoy trabajando ahora en otro libro que es sobre los 5 años del pontificado. Y creo que me he dado cuenta de que realmente el alcance de sus reformas, de la búsqueda de transformación, es mucho más honda y más profunda de lo que pensaba. Que había una crisis en la Iglesia en 2012, o sea, antes de su elección, y una crisis en el modelo, en la forma en que se presentaba. Entonces, Francisco representa todo un cambio que viene del sur, que viene de acá, de América Latina. Y esto es concertante para la Iglesia, digamos, de los países ricos, que están acostumbrados a otro tipo de presentación del Evangelio. Ahora, en cuanto a su éxito, yo creo que hay 2 reformas principales. Una es la reforma estructural de gobierno y de la curia del Vaticano, y el segundo es la conversión pastoral de la Iglesia, es decir, la conversión de la cultura de la Iglesia en general. En cuanto hay resistencias muy fuertes a los 2, no hay duda. Y después de 5 años, lo único que uno puede decir es que los perros están ladrando, señal de que avanza, digamos. Claro, o sea que los precisamente... Perros están ladrando, señal que cabalgamos. Señal de que cabalgamos, claro. Sancho Panza. Y él dice esa frase, el Papa dice esa frase, porque la resistencia a él es muy fuerte, pero yo creo que está teniendo éxito. La Iglesia está cambiando, y se ve eso en los nombramientos de los obispos, de los cardenales. Pero claro, todo cambio institucional es difícil, especialmente para una institución milenaria. Austen, recuerdo cuando estuviste acá en este mismo estudio, cuando recién había aparecido en español tu biografía, hablamos en ese minuto sobre el límite que él había puesto Francisco a su pontificado, que él iba a llegar hasta tal fecha. Finalmente parece que eso no se ha cumplido y que tiene para rato al menos, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, que yo entienda, hablando con gente cercana a él, él tenía un plan de 5 años y se dio cuenta de que necesitaba 7 años para su plan de 5 años, precisamente por la resistencia. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, estamos llegando al 5º año de su pontificado. Yo creo que va a continuar, no muestra ninguna señal de que va a parar, pero
yo creo que lo que dije hace 2 años sigue siendo igual. Cuando él siente que sus fuerzas se les van, ¿no? O sea, está dispuesto a renunciar. Él dice varias veces, ha dicho varias veces que Benedicto ha cambiado el pontificado en ese sentido, ¿no? Entonces, pero no veo en ese momento a él flojo, o sea, evidentemente se cansa más fácilmente que hace unos años. Yo he viajado con él y se nota a veces su cansancio, que es muy fuerte, pero se recupera rápido, sigue teniendo una energía feroz, y sabe que todo está en marcha y tiene que quedarse ahí por un tiempo más. Pero no creo que, igual, no creo que sea un pontificado muy duradera. Por ejemplo, en 2 años, si él anuncia su renuncia, eso no me sorprendería. Pero sabes que primero tenemos que presenciar también el funeral de Benedicto. O sea, no puede haber 2 expapas en el Vaticano. Eso es lo que dicen todos en Roma, digamos, a voz baja. No puede por... Bueno, es que yo creo que los canonistas tendrían un infarto. O sea, el hecho de que ya tenemos un papa jubilado es en sí mismo muy interpelante para muchos. Y no, todos dicen eso, o sea, con mucha certeza que ¿no? Para terminar, Osten, también el tema de los dichos del Papa Francisco respecto, por ejemplo, a sus críticas al modelo neoliberal, al exceso de importancia al dinero, a esto de este mundo capitalista. Dice él que solo le interesa ganar, ganar y ganar más dinero y no está conectado con las necesidades del pueblo, de los pobres, en fin. Y su también Laudato Si respecto a el medio ambiente. Son 2 aspectos que también generan, por otro lado, muchos aplausos y también cierta reticencia. Bueno, las reticencias vienen, digamos, especialmente de los Estados Unidos, donde se valora un modelo particular de la economía libre, de que el mercado libre es la solución a todo. En el fondo, Laudato Si y casi todo el pontificado de Francisco puede ser visto como una respuesta a la globalización. Y hay un análisis muy profundo que ha hecho este Papa, pero también la Iglesia latinoamericana, de la globalización, a quién excluye, cómo crea, cómo destruye las culturas. Entonces, yo creo que va a hablar aquí, especialmente en el momento en Temuco, en el sur, va a hablar de la importancia de resistir la colonización ideológica, de la conservación de las culturas, de la integración de los pueblos originarios. Todo esto es muy, muy importante para él. Es cuestión de conservar la casa común, es conservar los lazos que nos unen, la fraternidad, porque la tecnocracia, el desarrollo económico y tecnológico es tan grande que está destruyendo esos lazos, esas instituciones. Entonces, este es un papa que quiere reconstruir las instituciones desde abajo. Bueno, ni una crítica al Papa Francisco, nada, bueno, ni un reproche, nada. Es que mi problema es que le entiendo tan bien que me cuesta criticarlo, pero no, él ha dicho cosas que después se arrepiente y a veces, bueno, dicen por ejemplo en el Vaticano, si él confiara un poco más de la curia vaticana, lograría más. O sea, su desconfianza a veces hacia lo existente, tal vez uno puede decir es excesivo, pero mira, sobre todo me parece que este es un pontificado fantástico, es el primero de una nueva era en la Iglesia, pero creo que también Benedicto abrió la puerta a Francisco, hay mucha más continuidad entre los pontificados de lo que a veces parece, pero estoy seguro de que este es el primer pontificado de una nueva era en la Iglesia, una nueva era más global, más atenta a las periferias, más expresiva también del mundo en vías de desarrollo. Muy bien, Osten Eyberg, autor de El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical, muchísimas gracias. Está en Chile justamente para ser testigo más cercano de esta visita del Papa Francisco. Recordemos que hoy llega, en 7 horas más ya va a estar aterrizando en el aeropuerto de Pudahuel. Muchísimas gracias, que te vaya bien. A ti. Y